En el año 1987, Yamaha escribe en la portada de este elegante manual de usuario y en letras doradas el modelo MX-10000, un amplificador de alta potencia que nos abre un nuevo camino en el audio de calidad suprema. En este vídeo vamos a disfrutar de un amplificador de alta calidad que sigue siendo referencia a día de hoy. Yamaha MX-10000, el santo grial. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Bueno, pues nada, ya estamos aquí con la increíble tapa de Yamaha MX-10000. Como he dicho en la introducción, una tapa de potencia de calidad suprema. Lo vais a comprobar a lo largo del vídeo. Bueno, ya solamente con el tacto que tiene nos está dando pistas de la gran calidad que se encuentra en su interior. Vamos a introducirnos en el interior de la MX-10000, vamos a comentar su configuración electrónica, vamos a hacer una descripción sencilla sobre su configuración electrónica y veremos muchos detalles de calidad que los ingenieros de Yamaha implementaron en el Yamaha MX-10000. He estudiado la posibilidad de hacerle un recap, he hecho el procedimiento de ajuste que hice, el manual la he desmontado entera y he grabado todas sus partes. Lo que es el recap y el ajuste pues lo dejaré para otro vídeo. En este vídeo nos vamos a quedar con la descripción interna y el desarrollo electrónico de la MX-10000. Así que si queréis ver una verdadera obra de arte de la ingeniería electrónica en el mundo del audio, quedaros en el vídeo, suscribiros al canal, compartirlo en redes sociales, darle una manita arriba. Venga, vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer con el equipo es quitar la tapa superior. En este caso son 3 tapas, una central y 2 laterales. Empezamos con la descripción técnica del amplificador. Bueno, he quitado la tapa central y la tapa lateral y bueno, ya podemos ver uno de los 2 canales de amplificadores que tiene la tapa de potencia. Quiero que veáis la entidad que tiene un solo canal de potencia. Este es el canal izquierdo. Bueno, podréis ver que la parte superior de la aleta de refrigeración tenemos adosado esta fila de transistores y por la parte de abajo igual tenemos los transistores complementarios de estos que se ven aquí arriba. Bueno, así de forma general este amplificador está compuesto por 4 placas electrónicas principales. La placa de la fuente de alimentación, que está justamente debajo de los condensadores, la veremos después. La placa de donde se desarrollan 6 bloques bastante importantes de este amplificador, que está aquí. Y las 2 placas electrónicas correspondientes a los 2 canales. Una que tenemos adosada a este radiador y la otra adosada al radiador que está aquí. Con respecto a esta placa amplificadora que está adosada a este radiador, deciros que esta tapa implementa en cada canal 2 amplificadores. Es decir, tenemos en este equipo 4 circuitos amplificadores. 2 en clase AB y 1 en la clase que Yamaha patentó llamada de conversión hiperbólica. Bueno, todos estos detalles los vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Mirad, Yamaha en este equipo hizo que la aleta de refrigeración formara parte activa del conjunto del chasis. De esta forma aporta a la rigidez estructural del equipo. Aparte también minimiza cualquier resonancia que se pueda manifestar en la estructura o chasis del amplificador. Bueno, hay que decir, cierta parte de este módulo trabaja en clase A, con lo cual la aleta de refrigeración alcanza temperaturas considerables entre 70 y 80 grados centígrados. Aunque tengamos el equipo a bajo volumen o sin señal, pues se va a calentar, aparte del propio calentamiento que tenga cuando funcione, ¿no? Cuando esté entregando potencia al altavoz. Este canal que estáis viendo aquí puede entregar una potencia RMS de 250 vatios sobre una carga de 8 ohmios, pudiendo alcanzar de forma momentánea potencia de 600, 800
1000 e incluso 1200 vatios sobre impedancias de 1 ohmio. Bueno, una potencia brutal para un equipo de alta fidelidad, ¿no? Toda esa potencia entregada al altavoz y la energía disipada en forma de calor, pues la tiene que entregar la fuente de alimentación. La fuente de alimentación que la tenemos en este bloque central junto con una placa que está por debajo. Acercaremos la cámara y veremos detalles de las dos partes de la fuente de alimentación. Después veremos detalles de esta placa electrónica que juega un papel muy importante dentro de las especificaciones de alto nivel que entrega esta etapa de potencia. Por supuesto, nos centraremos en la placa electrónica de la potencia de un canal. Miraremos también detalles constructivos, tanto del panel frontal y otros detalles constructivos muy interesantes que alberga este amplificador. Durante el vídeo, pues seguramente no me cansaré de nombrar las cualidades que tiene este equipo y repetiré una y otra vez la palabra calidad. Este equipo es sinónimo de calidad, pensado para disfrutarlo durante muchos y muchos años. Bueno, en la parte central del amplificador se desarrolla lo que es el módulo de alimentación y la placa electrónica donde se implementan varios circuitos o bloques específicos del equipo, como veremos a continuación. Veis que la construcción que tiene es muy robusta, donde podemos destacar varios aspectos. En primer lugar, vemos que los condensadores pues, son de un tamaño bastante considerable. Yo, para que veáis, tengo aquí una taza donde me tomo yo mi café, pues quiero que veáis que efectivamente tiene el mismo diámetro que el condensador. No sé si apreciaréis. Ahí justamente veis, tiene el mismo diámetro que el condensador. Para que os hagáis una idea del tamaño, son de este diámetro y un poco más alto. Son la verdad que 4 condensadores de la marca Nichicon de alta calidad, son tipo 3. Os digo que estos condensadores los voy a comprobar, pero seguramente estén en un buen estado porque son de altísima calidad. Este tipo de condensador electrolítico hoy en día es muy difícil de encontrarlo en equipos de audio, inclusive de alta gama. Mirad el transformador de alimentación que lleva, es una auténtica pasada el transformador que lleva. Esto de aquí sí es un transformador toroidal perfectamente blindado, donde el diseño, la construcción y la propia ubicación en el equipo están perfectamente pensados. Cuenta en su interior con 4 devanados totalmente independiente para alimentar los 4 amplificadores que hay en este equipo. Efectivamente, 4 amplificadores. Cada canal lleva un amplificador en clase AB y un amplificador de configuración hiperbólica en clase A. Eso lo lleva un canal y el otro. Estos condensadores que veis aquí solamente alimentan a los amplificadores en clase AB, a las etapas en clase AB, 2 para una etapa y 2 para la otra. Los condensadores que alimentan a las etapas en clase A hiperbólica están por la otra parte de la fuente de alimentación, por la otra cara, que lo veremos después. Esta configuración tan extraña que estoy comentando de 2 amplificadores, etapa en clase AB y etapa de conversión hiperbólica en clase A, bueno, pues la comentaremos a lo largo del vídeo cuando vayamos desarrollando los bloques y el esquema electrónico que se desarrolla en el equipo. Pero si seguimos hablando del transformador, aparte de su increíble calidad constructiva, el blindaje que presenta, esto sí es un blindaje electromagnético, no lo que he visto en otros amplificadores. Esto sí es un blindaje electromagnético. Aparte, también quiero destacar la ubicación que tiene el transformador en el equipo. Bueno, pues ya os digo que hay 2 transformadores. Uno está detrás del panel frontal, como veremos más adelante, y este que es el principal. El que está en el panel frontal es un transformador auxiliar para el arranque del equipo. Está colocado de tal forma que su ubicación aporta al centro de gravedad de todo el conjunto, ayudando a minimizar las posibles resonancias y vibraciones que puedan ocurrir en el equipo, inclusive las provocadas por él mismo. Es decir, la ubicación de este transformador está perfectamente encajada y estudiada en la estructura y chasis del equipo. Eso por una parte con respecto a la ubicación del transformador. La segunda parte es que se encuentran los 2 transformadores. Ya digo que el otro se encuentra en el interior del panel frontal, lo veremos después. Se encuentra lo más alejado posible de la placa más sensible de este equipo, que es este de aquí. Aquí se desarrollan circuitos muy importantes que aportan en gran medida a las especificaciones técnicas tan increíbles que tiene este equipo. La voy a extraer y os la voy a enseñar. Además, Yamaha, esta placa tan sensible la ubica dentro de un habitáculo completamente cerrado, hermético, de aluminio. Es como una especie de jaula de Faraday. La señal de audio en pequeño nivel se gestiona solamente en esta parte del equipo, que como ya veis, que lleva una tapa y queda completamente hermética, evitando quedar expuesta a posibles campos electromagnéticos. La verdad es que está absolutamente todo pensado para conseguir un equipo de máxima calidad, de máximas prestaciones y con un sentido de durabilidad increíble. Esto puede durar décadas y décadas y décadas de funcionamiento. A lo largo del vídeo comentaré algunos condensadores que podemos repasar para ver cómo se encuentran, pero bueno, yo me temo que se van a encontrar en un estado óptimo tanto de capacidad como de características parásitas, ¿no? ESR, ESL, etcétera. Pues este es el bloque central del amplificador. La verdad es que solamente con la pantalla no se aprecia la calidad y la robustez que presenta allá donde miremos. Es fácil acceder a todas las partes. Se ve claramente cuáles son los tornillos, se desmonta fácilmente y se accede a cualquier circuito.
Yamaha MX10000 se basa en la tecnología patentada por Yamaha llamada configuración hiperbólica en clase A. Esta tecnología de configuración hiperbólica lo implementan otros amplificadores de la serie MX, pero no lo implementa como lo implementa el MX10000. Creo recordar que la configuración hiperbólica en clase A la implementaba el MX1000 y el MX2000. El MX2000 tiene un aspecto exterior muy similar a este, parece el hermano pequeño de este, pero en configuración electrónica es bastante diferente. Ya os digo que aquí en este amplificador, aparte de las dos etapas de compresión hiperbólica para los dos canales, tenemos dos etapas de amplificadores en clase AB y atacamos al altavoz conectando un puente, el amplificador en clase AB con el amplificador de compresión hiperbólica. Un diseño único que solamente ocurre en MX10000, por eso alcanza unas especificaciones técnicas asombrosas, como veremos más adelante. Bueno, volviendo a esta placa, bueno, la señal de audio entra directamente a este conector y lo primero que ve la señal de audio son los amplificadores de voltaje. Amplificadores de voltaje en clase A, con componentes de primerísima calidad, como veremos ahora. También tenemos los amplificadores correctores de error, que son este módulo y este módulo de aquí. Es decir, en esta parte de la placa electrónica tenemos amplificador de voltaje y amplificador corrector de errores. Ese amplificador corrector de errores juega un papel muy importante en este equipo. Y el amplificador de voltaje es de máxima calidad, con componentes de máxima calidad, con una configuración en clase A que nos van a aportar en las prestaciones técnicas del equipo. También tenemos en la parte central dos bloques independientes importantes. En primer lugar, un circuito de protección que nos va a controlar siempre el nivel de señal de entrada para que no supere ciertos valores y el amplificador no tienda a saturar. Y este circuito que veis por aquí, que es el controlador de los boometer indicadores de potencia. Si nos acercamos un poco y vamos viendo detalles constructivos, podemos ver que efectivamente lo primero que vemos es que monta condensadores de polipropileno, condensadores de mica, transistores de muy alta calidad. A ver si podemos ver, por ejemplo, este que se aprecia aquí, que es el par diferencial de entrada al amplificador de voltaje. El 2SK389 es un amplificador de ultra bajo nivel de ruido, construido por Toshiba. Pues esa es la filosofía que tienen todos los transistores: buscar los mejores transistores específicos para circuitos de audio, con ultra bajos niveles de ruido. Otros equipos de audio de prestigiosas marcas actuales no incorporan este tipo de transistores específicos. Vemos que lleva resistencia de película de carbón en aquellos puntos que no sea de vital importancia la máxima precisión, y cuando hay ciertos puntos en los que sí es de máxima importancia la precisión de la resistencia, pues monta resistencia de película metálica. Bien, como ya he dicho, los condensadores de película de poliestireno, de película de polipropileno y estos pequeños de aquí de mica. La verdad es que son condensadores de muy alta calidad. Vemos también por aquí que inclusive la resistencia variable de ajuste que incorpora no solamente en esta placa sino en las otras placas son resistencias de muy alta calidad. Veis qué clase de resistencia variable incorpora. Es muy difícil encontrarla en los equipos actuales. Condensadores Rubicon, condensadores Nichicon, bueno, pues primeras marcas de condensadores, y yo me juego de que si quitamos un condensador de estos que estáis viendo por aquí, pues seguramente estarán en perfectas condiciones. De todos modos, estos que se ven por aquí son de filtrado y quiero comprobar, por ejemplo, estos que sí son importantes. Este también es importante, de esta placa voy a comprobar estos tres, que si hay alguna variación de capacidad en estos tres condensadores sí va a afectar al funcionamiento del equipo. Sin embargo, en estos, bueno, son de filtrado y si hay alguna pequeña variación de capacidad, pues bueno, no va a afectar en nada. Pasaré a tantear alguno a ver cómo se encuentra. Veis también que todas las conexiones eléctricas de este equipo están bañadas en oro, ya sea conexiones eléctricas de este tipo, conectores, podéis observar que está bañado en oro para que dure para siempre y no manifieste signos de envejecimiento. La placa electrónica es de fibra de vidrio de alta resistencia, de alta calidad, y por esta parte de aquí quiero enseñaros cómo Yamaha diseñó la serigrafía de la PCB. Vemos que existen muchos planos de masa, cosa que no ocurren en muchos amplificadores. A mí esto me gusta mucho porque sirven de apantallamiento para la pequeña señal que viaja por estas pistas, y vemos que recurre mucho a los planos de masa. Siempre que puede agranda la superficie de la pista. Realmente estas pistas no tienen por qué ser tan grandes porque por aquí va señales de bajo nivel, de baja potencia. Sin embargo, Yamaha opta por llevarla a su máximo de anchura para proyectarlas como planos de masa. La verdad es que el diseño es espectacular y en esta placa se desarrollan bloques fundamentales que veremos más adelante en el vídeo. Bueno, hemos quitado la tapa inferior del amplificador y nos encontramos con la parte inferior del transformador. Por aquí salen los dos devanados correspondientes a los secundarios del transformador que se conectan directamente a esta placa electrónica que estáis viendo en pantalla. En esta placa electrónica se desarrollan tres circuitos independientes: fuentes de alimentación para los 4 amplificadores de potencia que tenemos, circuito de arranque y circuito protector de altavoces.
y salida de altavoces. Los secundarios de los transformadores ingresan a los puentes rectificadores que van atornillados al bastidor metálico de aluminio, que sirve también de refrigeración para los 4 puentes rectificadores, y bueno, las pistas discurren hacia las conexiones a los condensadores, bien a través de estos tornillos a los condensadores que tenemos en la parte superior de 22.000 microfaradios, 100 voltios, y también continúan hasta los condensadores de 100.000 microfaradios, 10 voltios, que sirven para filtrar y alimentar la etapa conversión hiperbólica en clase A. ¿Por qué estos condensadores son de 10 voltios? Bueno, pues lo comentaremos un poco cuando veamos el esquema electrónico que desarrolla este equipo. Circuito de arranque, y a partir de este radiador que veis por aquí hacia allá es circuito de protección de altavoces y salida de altavoces. En esta perspectiva general podemos observar varios detalles. Por ejemplo, bueno, este es el cable de red que viene conectado desde el cable de entrada, simple cable de red de 2 por 1,5. Justamente la unión viene en este punto de aquí. Un equipo de estas características, con este alto nivel de ingeniería, buscando conseguir lo máximo. Bueno, pues los ingenieros pusieron este cable. Ya hice un vídeo anteriormente donde invitaba a la reflexión. Cuando el amplificador está a máxima potencia, pues por aquí circula la máxima intensidad posible dentro del equipo. Veis el grosor que lleva, son unas pistas de un grosor de más de 1 centímetro que conectan directamente a los condensadores. Todas estas conexiones que veis por aquí son conexiones eléctricas todas bañadas en oro. Estas que son de alimentación, estas que son de salida de altavoces, inclusive los conectores de señal, pensado para que dure por muchísimos años. También deciros que este equipo soluciona la alimentación de una forma especial. También lo veremos en la descripción del circuito electrónico. Los distintos bucles de corriente que parten de los devanados del secundario del transformador, Yamaha hace un diseño que garantiza que esos bucles sean independientes. La verdad es que la solución que da también Yamaha a este sistema de alimentación es algo alucinante. La robustez y la calidad de los componentes que emplea, sino cómo configura esos componentes. Voy a acercarme un poco para que veáis más detalles. Veis lo que comentaba, ¿no? El ancho de la pista por donde circula la corriente y placas PCB de alta resistencia. Bueno, aquí tenemos los relés de protección de altavoces. Estos relés son de la marca Matsushita, que después se convirtió en Panasonic, empresa tecnológica más puntera de Japón en la década de los 70 y 80. Son relés de muy alta calidad y son los relés que desconectan los altavoces en caso de que haya algún problema, cortocircuito, sobrecarga, fallo de los transistores finales de potencia. Bueno, pues para proteger nuestros altavoces contamos con 2 relés de alta calidad. También comentaros que estas conexiones donde va soldado el cable del transformador, pues también son bañadas en oro. Todo lo relacionado a conexión eléctrica va bañado en oro. La filosofía de este equipo es que todas las conexiones eléctricas estén bañadas en oro. Todas estas tuercas están bañadas en oro, inclusive aquellas que están al fondo, que dan alimentación a los módulos amplificadores que están adosados en la aleta de refrigeración, pues también están bañados en oro. Un detalle que quiero que veáis también es que justamente por ahí va la conexión eléctrica entre la fuente de alimentación y los 2 bloques de amplificación. Discurren 6 colectores de cobre de 10 milímetros cuadrados de sección de cobre libre de oxígeno con tornillería bañada en oro. Otro detalle de calidad del amplificador es que incorpora esta banda elástica de separación entre el radiador de calor y el chasis de aluminio. Esta banda elástica en contacto con el radiador y con el chasis de aluminio favorece la no aparición de resonancia mecánica en la estructura del bastidor del equipo. Veis que se desarrolla a lo largo de todo el radiador. La verdad es que es otro detalle bastante bueno de calidad. Bueno, en pantalla estáis viendo el desarrollo del canal derecho, ¿no? Las etapas de potencia del canal derecho. Como ya he comentado antes, en este canal tenemos 2 etapas de potencia conectadas en puente. Una configuración única y específica de este MX10000. El MX1000 y el MX2000, que no tienen nada que ver con el MX10000, ¿eh? Cuidado con esto, que el MX2000 se parece mucho, pero internamente difiere bastante con respecto al MX10000. Mirad, aquí estáis viendo 2 etapas de potencia y os la voy a delimitar. Desde aquí hasta aquí, estos transistores Sanken que veis, la misma fila que se desarrolla aquí arriba, se desarrolla debajo. Desde este punto a este punto tenemos 3 y 3, 6 y 6, 12 transistores de potencia Sanken, que son de muy buena calidad, que son transistores específicos para amplificadores de audio, conforman el amplificador en clase AB. El resto que queda aquí, esto que veis aquí, justamente estos 4 transistores más otros 4 que tenemos debajo, que son transistores MOSFET, forman el amplificador en configuración hiperbólica en clase A. Amplificador en clase AB y amplificador en clase A. Estos transistores MOSFET que implementa esta etapa de potencia, el 2SK444 y el 2SJ123, que lo tenemos aquí debajo, son específicos para este equipo. Conseguir los originales creo que va a costar trabajo. Justamente en esta zona central se desarrolla el concepto de configuración hiperbólica patentado por Yamaha.
la corriente de entrada se separa en dos corrientes que siguen una función hiperbólica, una en el semiciclo positivo y otra para el semiciclo negativo. De tal forma que esas dos corrientes con función hiperbólica nunca llegan a cero, es decir, nunca llegan a cortarse los transistores de potencia MOSFET ni del canal N ni del canal P. Al sumar esas dos corrientes hiperbólicas en la salida de la etapa de potencia, pues da como resultado una respuesta lineal, igual que un amplificador en clase A. En el polo positivo del altavoz aplicamos la señal que genera la etapa de potencia en clase AB y en el polo negativo aplicamos la señal que genera la etapa de potencia en configuración hiperbólica en clase A. Justamente aquí dentro, en esta serie de transistores y de componentes, ocurre la conversión hiperbólica. Eso lo veremos más adelante. Al final, en conjunto, estas dos etapas de potencia consiguen dar una respuesta totalmente lineal, al igual que lo hacen los amplificadores en clase A. Como detalles constructivos destacamos lo siguiente. Todo está bañado en oro. Bueno, estos de aquí son los rieles de alimentación, que son también de cobre puro, libre de oxígeno. Por supuesto, resistencias de cemento no inductivas, condensadores de alta calidad, condensadores de polipropileno. Las barras de colectores de los transistores finales de potencia también son de cobre puro, libre de oxígeno. Resistencias variables de alta calidad para el ajuste de vía. Las resistencias más críticas son de película metálica, resistencias de película de carbón de protección. Las resistencias que son de protección están separadas de la placa de circuito impreso para que fluya el aire por debajo de ella, puesto que son resistencias que se calientan. Los rieles de los colectores de los transistores de potencia, que justamente cuando llega a la zona donde tiene que conectar con la PCB, ahí se le perfora, se garantiza también un fluido de aire justamente en el punto de unión entre la PCB y el riel. Va a evitar fallas en un futuro en estos puntos donde circula una alta intensidad. Detalles de calidad que solamente se encuentran en amplificadores de alta gama. Transistores específicos para equipos de audio de ultra bajo ruido, condensadores de alta calidad de polipropileno, y si yo quito el conector podemos ver que las conexiones tanto del conector hembra como del conector macho se encuentran bañadas en oro. Bueno, con respecto a los condensadores electrolíticos voy a comprobar, bueno, pues deciros que estos de aquí son importantes, puesto que interfieren con la señal de entrada a la etapa de potencia. Estos que son de filtrado principal, pues bueno, los voy a comprobar, pero van a estar perfectamente bien. Aquí tengo otros dos que son bastante importantes, que sí también los voy a comprobar. Otro detalle constructivo, el transformador está atornillado por esta parte al panel delantero. Y los ingenieros de Yamaha hicieron que no tocara con el resto de la estructura. Si veis por aquí, ahora sí se va a acercar más la cámara, hay una ranura que evita que el transformador esté en contacto con todo el resto del chasis del equipo. Un detalle más de lo acertado que fue el diseño de este increíble amplificador. Bueno, efectivamente, todas las partes son de una calidad excepcional. Por ejemplo, aquí tenemos los laterales de madera. Mirad el acabado que tiene la parte de madera, ¿no? Con ese lacado tan increíble que tiene. He desmontado el frontal del equipo y en el frontal tenemos los siguientes elementos. Tenemos la cogida del transformador de alimentación, tenemos este segundo transformador auxiliar que forma parte del circuito de encendido del equipo, al igual que esta placa con estos relés de potencia. Bueno, pues sirven para darle la alimentación al transformador principal cuando encendemos el panel frontal o desde las unidades exteriores. Bueno, este segundo transformador, al igual que el principal, están lo más alejado posible de la placa más sensible del equipo. Evidentemente forma parte de todos estos detalles de calidad. Todo el chasis de aluminio cepillado y por supuesto el panel frontal también presenta un nivel de calidad excepcional. Si lo observamos con mucho cuidado, bueno, pues la verdad es que pesa unos cuantos de kilos. Mira el grosor que presenta, que es prácticamente, esto es más de 1 centímetro, esto tiene que rondar el 1,5 centímetros de aluminio pulido y bueno, en un acabado espectacular. El conjunto de Bummeter también es increíble, una pasada. Justamente por la parte trasera pues podemos ver dónde van alojados los dos indicadores Bummeter, también bajo una caja metálica, los interruptores de encendido y de conexión de altavoces, una pasada de frontal, realmente increíble. El indicador Bummeter vemos que cuenta con 3 escalas. En la primera escala nos indica la potencia que va desarrollando el equipo en cada momento sobre 8 ohmios y va desde 0 vatios a 500 vatios. En la escala intermedia nos marca la potencia que está desarrollando el equipo para un altavoz de 4 ohmios que va desde 0 vatios
a 1000 vatios. Y en la última escala, bueno, pues tenemos la indicación de potencia en decibelios. En 0 decibelios tenemos la potencia nominal que el amplificador puede desarrollar. Por ejemplo, a 8 ohmios son 250 vatios. Entonces, si la aguja se desplazara hasta los 0 decibelios, la parte superior de la aguja nos estaría indicando 250 vatios en la escala de potencia. A partir de ahí, bueno, pues si subimos a más 3 decibelios, significa que estamos aumentando el doble de potencia. Efectivamente, hacia la derecha aplicamos más 3 decibelios. Si la aguja llegara a alcanzar los 3 decibelios, veríamos que la parte superior indicaría 500 vatios, el doble de 250 vatios. Y hacia este sentido tendríamos exactamente lo mismo. Partimos de 0 decibelios, que son 250 vatios, en 8 ohmios, por ejemplo, cada menos 3 decibelios, pues tendremos la mitad de potencia. Desde 0 hacia allá, cada 3 decibelios duplicamos la potencia, y desde 0 hacia acá, cada menos 3 decibelios disminuimos la potencia a la mitad. Bueno, estáis viendo la parte trasera del amplificador. Bueno, destaca en primer lugar dos grandes asas para, bueno, que nos facilite su manipulación y transporte. Los conectores RCA de entrada de señal, bueno, en la masa, y los conectores de altavoz. La verdad es que me gustaría que lo pudierais girar para que vierais con la firmeza que se abren y se cierran. Este amplificador, por ejemplo, no se puede poner en puente, debido a la configuración tan específica que implementa. Debajo justamente de los conectores de altavoces lleva unos pequeños conectores, control remoto entrada, control remoto salida. Es decir, si conectamos este control remoto al preamplificador de esta serie Centennial, pues podríamos encender la tapa desde el propio amplificador. De igual forma tenemos una salida de control remoto que podría servir para conectar otro equipo de la serie Centennial. Por ejemplo, una segunda etapa de potencia. Y por aquí, bueno, pues contamos con el cable de red de lo más normal del mundo. Hasta ahora no me he encontrado con ningún manual de servicio técnico de etapas de potencia de calidad media o de calidad alta que aconseje un cable específico de tipo audiófilo como cable de red. Yo a día de hoy no lo he encontrado. No digo que no exista. Si alguno sabe de alguna etapa de potencia de calidad que en el manual de servicio técnico o en el manual de usuario hagan una referencia a un cable de red de unas características especiales, pues la verdad que escribirlo en los comentarios, y así, bueno, pues vamos creciendo y vamos aprendiendo. Bueno, durante todo este tiempo que he estado con este maravilloso aparato, bueno, pues deciros que para mí ha sido un verdadero placer y he disfrutado de la totalidad del conjunto. Ya no solo de los componentes electrónicos de altísima calidad que implementa, los diferentes detalles constructivos que hemos estado viendo a lo largo de este vídeo, la increíble filosofía en el diseño de circuitos electrónicos amplificadores de audio, ya no solo de detalles técnicos específicos como lo que estoy diciendo, sino también de lo que este equipo desprende cuando lo tenemos delante. Si yo me quito el guante, pues solamente con el tacto, pues ya se desprende algo que no se puede explicar. Ese algo que una empresa de alta tecnología que cumplía 100 años quiso transmitir en la fabricación de este equipo. Y para aquellas personas que tengáis la suerte de poder disfrutar de la música en un amplificador como este, pues la verdad, tenedlo siempre como se merece. Si algún día tenéis que afrontar una reparación, poner componentes electrónicos de alta calidad. Tenerla siempre ajustada porque es clave para que pueda desarrollar todo su potencial. De esta forma, cada vez que presionéis este botón y podáis disfrutar de la música a través de este equipo, seguramente os invadirá una sensación inexplicable. No quiero terminar este vídeo sin romper una lanza a favor de los equipos de ingenieros que desarrollaron esta obra de arte. Chapó por la disciplina de la ingeniería. Bueno, en pantalla estáis viendo el manual de servicio técnico de este amplificador. Lo primero que vamos a ver en él van a ser las especificaciones técnicas que nos ofrece el fabricante, buscando siempre la mayor perfección a la hora de amplificar la onda de la señal de audio que le aplicamos a la entrada. Bueno, ya os digo que hoy en día muchos amplificadores audiófilos no nos dan este tipo de especificaciones, ¿no? Donde se indica la especificación en concreto, bajo qué condiciones se ha medido y qué método o qué normativa se ha utilizado. Esto es súper importante y hoy en día pues nos dan los datos más bien de una forma ambigua, algo que también dejo para la reflexión. Este amplificador, la banda de audio, pues ofrece una potencia de 250 vatios con una carga de 8 ohmios. Está ofreciendo una gran potencia con una mínima distorsión. Ofrece también una potencia dinámica de 350 vatios en 8 ohmios. Puede llegar por momentos a ofrecer 1200 vatios a 1 ohmio. Vemos que la banda pasante es de 10 Hz a 100 kHz y nos garantiza una distorsión armónica total del 0,01% en 125 vatios y 8 ohmios. El factor de potencia es de 1000 a frecuencia de 1 kHz con una carga de 8 ohmios. Este alto valor de damping factor, bueno, pues es debido a la configuración con la que cuenta este amplificador, que lleva 4 amplificadores, 2 amplificadores de potencia para cada salida de altavoz.
Veremos hasta qué punto es relevante o no en la calidad o la experiencia de escucha de música con el equipo. La sensibilidad de entrada 1,5 voltios, necesitamos meter una señal de 1,5 voltios para alcanzar estos niveles de potencia, y la impedancia de entrada de este equipo es de 25 kΩ. La respuesta en frecuencia de este amplificador va desde los 2 Hz a los 300 kHz. A 300 kHz llegamos hasta los menos 2 decibelios. La menor distorsión armónica total que podemos conseguir en una carga de 8 ohmios a 125 vatios. 0,0005%. Un nivel bastante bajo que nos demuestra la calidad en el diseño electrónico de las diferentes etapas que conforman la etapa de potencia y la calidad constructiva de los materiales que la conforman. En relación señal-ruido, tenemos 132 decibelios según la normativa y los métodos de medición establecidos por el Instituto de Alta Fidelidad americano. Nos indica que esta medida se hace con una red pasiva a la entrada y con una ponderación tipo A. Nos ofrece 132 decibelios. Pocos amplificadores alcanzan, bajo estas condiciones, esta relación señal-ruido. Muy pocos. La verdad es que es un valor bastante bueno. Cuanto más alto sea este valor, significa que las diferentes etapas del amplificador se han estudiado a conciencia. La separación entre los canales igualmente es bastante buena, 100 decibelios y 90 decibelios para esta frecuencia, una velocidad de cambio bastante elevada. Esto tenemos sobrado para que la onda de salida del amplificador que aplicamos al altavoz pueda alcanzar los máximos niveles de voltaje establecidos en las especificaciones, pues necesitamos que los valores de slew rate sean altos. Pero bueno, ya digo que en este amplificador es demasiado alto, por eso conseguimos estas potencias tan altas dentro del rango audible de frecuencia. Vuelvo a demostrar la calidad de diseño y la calidad constructiva de este equipo. Datos sobre la alimentación eléctrica, datos físicos de peso y dimensiones. Bueno, son especificaciones técnicas, como podéis ver, de un amplificador de alto nivel. Superan incluso a muchos amplificadores de clase audiófila que tenemos actualmente. Bueno, en pantalla estáis viendo el diagrama de bloque del amplificador MX10000. Bueno, todo se centra en una configuración especial de amplificador que diseñó y patentó Yamaha, llamado amplificador de configuración hiperbólica, que es este bloque de aquí que estáis viendo en pantalla. Bueno, tengo que decir que, como ya sabéis, el amplificador que mayor linealidad ofrece es el amplificador de clase A, pero también es el amplificador con menor rendimiento, con menor eficiencia. Entonces, durante muchos años, las diferentes marcas estuvieron estudiando la posibilidad de hacer amplificadores con mayor eficiencia y que se acerquen lo máximo posible a la linealidad que tiene el amplificador clase A. Todas las marcas, como ya digo, investigaron al respecto y sacaron cada una sus propios sistemas. Yamaha sacó este sistema, conversión hiperbólica, en clase A, y otras marcas, por ejemplo Pioneer sacó la no conmutación o cero conmutación, creo recordar. Denon sacó el Optical clase A, Technic sacó la nueva clase A, JVC el Super A. Bueno, diferentes configuraciones que intentaban minimizar la distorsión de los amplificadores clase AB, acercándose lo máximo posible a la linealidad de los clase A, aprovechando la eficiencia de estas configuraciones en clase AB. Para mí, la marca que mejor trabajo hizo en este intento de acercarse a la linealidad del clase A, también aportando la mayor eficiencia posible, fue Yamaha con esta configuración de conversión hiperbólica en clase A y con la implementación que hace de esta patente en el MX10000. Ya digo, hay otros amplificadores de la serie MX que implementa el sistema hiperbólico, como son el MX1000 y el MX2000, pero no lo implementa de la forma que lo hace en el MX10000, haciendo de este amplificador un amplificador de unas prestaciones y unas especificaciones técnicas de muy alto nivel. Lo primero que destaca este amplificador es que, si observamos, cada uno de los cables de la salida de altavoz es atacada por dos etapas de potencia. Esto es una configuración en puente y es la mejor configuración posible para manejar un altavoz. El cable positivo se aplica a la etapa de potencia de conversión hiperbólica en clase A y el cable negativo se aplica a un amplificador en clase B o buffer de potencia. Si hacemos un repaso del diagrama de bloque, nos vamos a encontrar lo siguiente. En primer lugar, evidentemente, tenemos la entrada de corriente alterna, con un cable de 2 por 1,5 milímetros de sección, un cable normal de red, que alimenta directamente a un transformador secundario para la activación del equipo. También alimenta a través de un relé de potencia a un transformador toroidal de alimentación principal, el cual tiene 4 bobinados independientes para alimentar a 4 fuentes de alimentación. Un sistema también bastante interesante que implementa Yamaha en este equipo es cómo soluciona los diferentes bucles de alimentación para alimentar los 2 amplificadores por canal que tiene el amplificador. 4 bobinados que alimentan a 4 amplificadores independientes, con altas capacidades de filtrado, como veremos en el esquema electrónico que desarrolla este diagrama de bloque.
Bien, por esta parte de aquí tenemos la entrada de señal, que lo primero que hace es atacar a un amplificador de voltaje de muy alta calidad, como veremos a continuación. Amplifica en voltaje la señal de entrada y suministra una salida en baja impedancia para las etapas de amplificación posteriores. Esta etapa de amplificación de voltaje es clave dentro de las especificaciones de alto nivel de este equipo de audio. Ataca en primer lugar al bloque amplificador en clase AB y también ataca a través de este amplificador de corrección de errores al amplificador de conversión hiperbólica clase A. Este bloque, que es el amplificador de corrección de errores, viene conectado directamente a la salida de altavoz del bloque del amplificador clase AB. Cualquier distorsión que aparezca a la salida del amplificador clase AB, debido a su no linealidad, es aplicada al amplificador de error y corregida junto con el amplificador de conversión hiperbólica en clase A. En conjunto, esta configuración tan especial que nos aporta el MX10000 consigue tener en toda la banda de frecuencia y a los niveles de potencia nominales un comportamiento idéntico al que tendría un amplificador en clase A. Bueno, o por lo menos eso es lo que ellos dicen, ¿no? Habría que simular este equipo y hacer un estudio muy profundo en un laboratorio para ver realmente si lo que ellos en teoría proponen se consigue en la realidad. La verdad es que pocas veces he visto yo este tipo de configuración en amplificadores de audio. Creo recordar que PassLab intentó algo, pero no de la misma forma que lo implementó Yamaha. Esto es una forma muy elegante de conseguir un amplificador con el mismo comportamiento que un amplificador clase A, pero con un mayor rendimiento. Bueno, este amplificador se basa en la patente de Yamaha de amplificación de configuración hiperbólica en clase A. Realmente en esta etapa lo que ocurre es que se convierte la corriente de entrada en dos corrientes que se desarrollan bajo curvas hiperbólicas simétricas de alta velocidad. Aquí se ve IC1 e IC2. La unión de estas dos curvas da como resultado una respuesta totalmente lineal como ocurre en los amplificadores de clase A. Si bien este amplificador efectivamente no es de clase A, la configuración perfectamente implementada en este equipo da como resultado la misma linealidad que un amplificador en clase A, con un mayor rendimiento. Esto es lo que ellos proponen en su patente y lo que implementan en el MX10000. Ya digo, no es un amplificador en clase A, pero en teoría se obtiene el mismo resultado que un amplificador en clase A. Estas corrientes nunca llegan a anularse. Otros bloques que se ven en el diagrama de bloque, bueno, pues pertenecen a la protección activa de los altavoces, al circuito correspondiente para indicar en todo momento la potencia instantánea y bueno, y a un circuito de arranque que tenemos desde el interruptor principal y desde el CX10000, que es el preamplificador y del cual también podemos encender otra etapa de potencia. Bien, también podemos desconectar los altavoces a través de este interruptor. Vamos a pasar a ver ahora el esquema electrónico que desarrolla este diagrama de bloque. Vamos a ver un poco más de cerca cada uno de los bloques que hemos comentado. En primer lugar, efectivamente, la señal accede al amplificador a través de estos conectores. Pasa a través de estos condensadores, determinamos la impedancia de entrada e ingresamos la señal a través de este condensador y directamente ya viene, como podemos observar por aquí, viene hasta la etapa amplificadora de voltaje. Bueno, la señal accede directamente, como estáis viendo, a un par diferencial compuesto por transistores FET que vienen montados los dos transistores en un mismo encapsulado bajo la sigla 2SK389. Si miramos la hoja de características de este transistor, veremos que es un transistor de ultra bajo ruido de diseño específico para amplificadores de audio de alta gama del gigante de semiconductores Toshiba. Bien, por una parte del par diferencial ingresa la señal de audio y por otra parte ingresa la señal de realimentación de la salida de esta etapa de voltaje. Vemos que por aquí aplicamos la señal de salida a la entrada del par diferencial a través de esta resistencia, este condensador y esta resistencia de aquí. Efectivamente, estas dos resistencias en paralelo de 12.000 ohmios, bueno, pues si hacemos el paralelo de esta resistencia, lo dividimos entre esta y le sumamos 1, tenemos la ganancia total de esta etapa, que está en torno a los 28 decibelios. Bueno, este condensador está aquí para evitar la ganancia en corriente continua. La amplificación en voltaje se desarrolla en esta zona de aquí. Bueno, estos transistores de aquí nos garantizan un suministro estable para toda la parte más sensible de este amplificador de voltaje, que es esta primera etapa. Esta segunda etapa nos va a garantizar una mínima impedancia de salida para poder atacar las etapas posteriores. Y en este punto ya tendríamos la salida de señal amplificada en voltaje con una mínima distorsión y con una relación señal-ruido bastante alta. A la salida del amplificador de voltaje atacamos dos etapas. Directamente esta señal va al amplificador de potencia en clase AB y al amplificador de error, que lo tenemos justamente en esta zona de aquí. Si seguimos el cable, efectivamente es este cable que habíamos visto antes, esta es la conexión y entra directamente sin ningún tipo de condensador al amplificador en clase AB.
Efectivamente, este es el amplificador en clase AB. Como estáis viendo, está compuesto por 12 transistores en configuración sextuple push-pull. La amplificación de voltaje propiamente dicha de esta etapa la realizan estos 4 transistores que veis por aquí, y la configuración del punto de trabajo de todo el módulo de potencia lo realizan estos transistores, y en última instancia tenemos la etapa de potencia en sí, encargada de aplicar ya la potencia al altavoz. Bueno, y estos transistores que veis aquí pues forman parte de la protección activa de los altavoces, y de alguna forma irán conectados a los relés de protección de altavoces. Estos transistores nos sirven para detectar sobrecargas en la salida de altavoz, así como cortocircuito en la misma salida de altavoz. Lo mismo tenemos para el otro canal. Aquí se pueden apreciar los 4 amplificadores que tiene este equipo, 2 en clase AB y 2 de configuración hiperbólica en clase A. La salida de toda esta etapa de potencia se aplica al altavoz, pero bueno, antes pasa por los circuitos de protección y vuelve de los relés hacia el altavoz. Se aplica directamente al polo positivo del altavoz. Si nos vamos a la parte de los relés, que venimos por aquí no se aprecia muy bien, pero desde la parte de los relés se toma la señal que vuelve al amplificador de error, justamente por este cable de aquí, BN, e ingresa a uno de los transistores del par diferencial del amplificador de error. Bien, de la salida del amplificador de error, pues va a ir directamente la señal al amplificador hiperbólico en clase A. Bueno, que vemos que es este A0, pues discurre hasta este cable de aquí, que efectivamente es la entrada de la sección de la etapa de potencia de configuración hiperbólica en clase A. Y bueno, esta es una parte y la otra parte la tenemos por aquí. Aquí justamente vemos que la salida la tenemos justamente aquí, que efectivamente si seguimos los cables pues se aplica, bueno, va hacia los relés y vuelve y se aplica directamente al cable negativo del altavoz. Vemos que la etapa de potencia en configuración hiperbólica en clase A está compuesta por la sección hiperbólica de configuración, y al final ataca una configuración cuádruple push-pull con transistores MOSFET. Hay que tener cuidado con estos transistores porque son difíciles de conseguir y se fabricaron exclusivamente para esta etapa de potencia. También una muestra de la señal de salida de la etapa hiperbólica se lleva a amplificador de error y la tenemos justamente en AN. Vemos que efectivamente se incorpora al segundo transistor del amplificador diferencial corrección de errores. Este amplificador diferencial, en una entrada tenemos la salida de la etapa amplificadora en clase AB y en la otra entrada tenemos la salida de la etapa amplificadora hiperbólica en clase A. La salida de este amplificador de errores es la que ataca a la entrada del amplificador hiperbólico en clase A. Bueno, esto realmente es un diseño bastante complejo y que, bueno, realmente entrar a describir todo esto necesitaríamos desarrollar una serie de ecuaciones de transferencia bastante complejas y un desarrollo de ingeniería de alto nivel. A mí me costaría, la verdad, que bastante tiempo llegar a comprender todas las ecuaciones que intervienen en este amplificador. En este circuito ocurre, digamos, toda la magia de este equipo. Aunque la característica hiperbólica viene desarrollado por esta parte de la etapa de potencia y por otra parte que sería justamente, aquí se ve el final de los otros que hemos visto antes. Bueno, pues justamente hasta aquí, con estos 4 transistores especiales, pues se desarrolla la configuración hiperbólica. Esta sí es la patente de Yamaha. Bien, si nos vamos al bloque de alimentación, pues vemos que efectivamente tenemos por aquí el bloque de alimentación. El transformador toroidal alimenta a través de su devanado a 4 etapas amplificadoras e intenta que no haya interferencia entre los diferentes lazos de corriente que se establecen en los circuitos cerrados que conforman la etapa de alimentación con las etapas de potencia. 22.000 microfaradios 100 para alimentar la etapa de potencia en clase AB, y aquí vemos el condensador de 100.000 microfaradios 10 voltios para alimentar la etapa de potencia en configuración hiperbólica en clase A. Vemos que efectivamente hay 100 voltios para la etapa de potencia en clase B y sin embargo hay 10 para la etapa de potencia en configuración hiperbólica. Bueno, esto ocurre porque la etapa de potencia en clase B es la encargada de poner a la salida la onda con una tensión que alcanza aproximadamente los más menos 85 voltios. Sin embargo, el amplificador en clase A funciona con una tipología específica que Yamaha implementó, que lo que pretende es corregir los errores que se producen en esta etapa. Esa corrección de errores lo hace Yamaha con un margen de tensión de más menos 7 voltios. Por eso esta etapa de potencia está alimentada con condensadores de más menos 10 voltios. Realmente ya digo que la configuración es un diseño único con un alto nivel de ingeniería. La verdad es que mis felicitaciones a los ingenieros, y la verdad al final son los ingenieros los que saben de esto y los que determinan exactamente todas las especificaciones técnicas de cualquier equipo de audio. Un aplauso para los ingenieros que diseñaron este equipo. Y en la otra hoja del esquema electrónico, bueno, pues un circuito de protección para evitar la saturación del amplificador en función de la señal de entrada, y este circuito específico fabricado específicamente para este equipo, que es el que controla los indicadores Bummeter del panel frontal. Bueno, pues esto es un vistazo general al esquema electrónico de este magnífico amplificador. La verdad es que es una auténtica maravilla de configuración electrónica. Pocos amplificadores montan esta configuración. Chapó para los ingenieros que lo desarrollaron.
Con respecto al recap del equipo, puesto que tiene más de 30 años y siempre es conveniente revisar los condensadores en equipos de más de 30 años, pues deciros que los condensadores que implementa este equipo son de altísima calidad y seguramente se encontrarán en un estado óptimo. Aún así, lo suyo es repasarlo. Realmente en este equipo hay muy pocos condensadores por los cuales la señal los recorre de forma íntegra, ¿no? Ya que la filosofía de este equipo es que el acoplamiento entre todas las etapas sea acoplamiento sin condensador o acoplamiento directo. Otro detalle de calidad en el diseño electrónico del equipo. Vemos que efectivamente un condensador por el cual sí pasa toda la señal de entrada es este que tenemos aquí justamente. Toda la señal de forma íntegra atraviesa este condensador. Este sí habría que repasarlo y ya si nos vamos a cada uno de los bloques, bueno, pues tenemos condensador electrolítico que habría que repasar, aunque ya digo que creo que estarán en buen estado, como por ejemplo los de filtrado de los rieles de alimentación. Y algunos que son aún más clave que estos de filtrado de los rieles de alimentación, como por ejemplo este de aquí que estabiliza el punto de trabajo de esta etapa de salida. Repasaré los condensadores clave de cada una de las etapas. Si nos vamos a las etapas de amplificación de potencia, aquí se puede ver una perspectiva de los 4 amplificadores de potencia que tenemos, ¿no? Los 2 en clase AB y los 2 de configuración hiperbólica. Tenemos condensadores importantes que son estos de aquí, este de aquí, y que sí sería conveniente comprobar el estado en el que se encuentra. Comprobaré el estado en el que se encuentran los condensadores de la fuente de alimentación. Esta comprobación de condensadores y los diferentes ajustes que tiene todo el conjunto, pues lo dejaremos para otro vídeo y no hacer este muy largo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal, compartirlo en vuestras redes sociales, darle manita arriba. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente.